Bueno, como les dijo Vero, yo soy diseñadora de Restaurando. En realidad soy diseñadora y también toco cosas de frontend, pero no soy ingeniera de frontend, es por eso que la charla decía eso, como una ingeniera. Yo trabajo en Restaurando, en este equipo. No es como la mejor foto, pero a mí me gusta porque es la mejor que pudimos sacar del equipo y bueno, ahí estoy yo en medio del equipo. Es un equipo chiquito que fue y está creciendo muchísimo este año. Y bueno, la razón por la cual elegí este tema es porque además de tocar todos los aspectos visuales web, también toco mucho CSS y HTML o XAML y Sass. Y bueno, tuve algunos temas, así que esto es, un día tiré la mesa y empecé a escribir Sass como una ingeniera. Básicamente todo empezó, está cortadísimo, como con un tema de que el CSS para los diseños web que hay hoy en día ya no es suficiente. Si nos ponemos a pensar, la mayoría de las reglas de CSS, que son las que más usamos, son reglas que eran para solucionar problemas propios del momento en el que fueron creadas. Y ahora que hay tanto diseño web, responsive design, un montón de cosas así, simplemente no es suficiente. Bueno, y además suele suceder que la mayoría de los style sheets hechos con CSS son muy aburridos y mantenerlos vendría a ser mucho copy-paste, muy reiterativo todo. La verdad es que a veces estamos parchando cosas. Básicamente es muy difícil mantener el CSS. Puede ser impredecible y termina siendo como un cajón, ¿vieron? En donde tirás papeles y sabés que hay un montón de papeles que ya no necesitas más y cosas así, pero aún así seguís tirando porque, bueno, es lo que hay. Entonces, en un momento, con todas estas cosas que pasaban con CSS, aparece Sass al rescate. Y bueno, ¿alguno de ustedes usa Sass o en sus proyectos? Bastante. ¿Y alguno de ustedes es como mid-level para arriba en Sass? Buenísimo. Bueno, vos. Bueno, genial, porque no se van a reír tanto de mí entonces. Bueno, Sass, cuando yo empecé a usarlo fue en Restaurando. Al principio es amor a primera vista, o sea, todo es como un montón de features para usar y nada, o sea, pareciera como que tenés ganas de usarlas todas al mismo tiempo. Pero usar Sass necesariamente te lleva a escribir un mejor CSS, porque a la larga vos estás, no necesariamente, porque a la larga vos estás escribiendo en un lenguaje que es un metalenguaje que después se va a procesar en otro y por ahí te desconectas un poco del otro, que es CSS. Y bueno, yo sé bastante de esto, del tema de la desconexión, porque les voy a contar cosas que son basadas en hechos reales que me pasaron a mí cuando recién arranqué con Sass y que, bueno, ahora estoy lidiando con esas cosas. Básicamente, para mí, lo primero que agarré de Sass es la feature que tienen de nesting, que me parecía la más sencilla, para arrancar. Bueno, yo uso XAML y en Restaurando usamos XAML también y me pareció que la sintaxis de Sass tiene dos sintaxis. Tiene una que es muy parecida a CSS y otra que es más parecida por ahí a XAML. Cuando yo arranqué, me parecía que era totalmente natural imitar el markup de XAML con el markup de Sass, o sea, y tener dos partials que fueran así muy parecidos. Me parecía que eso era genial, decía, buenísimo. Entonces, ¿qué pasaba? En un momento, yo debugueando CSS, te fijas en el inspector y de repente ves que tenés una fila de selectores así, que si la tuvieras que hacer en CSS, no la harías, estás condenando a ese anchor a la especificidad, o sea, necesita estar en todos los elementos anteriores y eso no está bueno. Además esto, mientras más anidas, más tarda en compilar.
Entonces, bueno, lo que parecería como ser algo que estuviera buenísimo, hay que tener cuidado cómo usarlo. SAS la comunidad de SAS sacó la Inception Rule, que significa que vos no vayas a más de 4 niveles anidando. Yo aconsejo anidar lo menos posible, o sea, como que darle a cada elemento que usen su particularidad y su autonomía y que no dependa de estar adentro de otro. Pero bueno. Otra de las cosas que dije, buenísimo, voy a usar esto al comienzo, fueron las variables. Las variables sirven muchísimo, la verdad. Más cuando tenés un archivo de variables globales que te pueden cambiar el diseño con cambiar solamente algunas cositas. Y vos podés usar para colores, para las tipografías, para tener un diseño más consistente. Y bueno, yo al comienzo no sabía muy bien cómo nombrarlas, entonces me parecía que era criterioso nombrarlas por lo que eran. Por ejemplo, en este caso, es bastante sencillo el ejemplo, yo estoy usando una variable que se llama azul y llama a un hexadecimal de un color azul. Pero bueno, también soy diseñadora y sé que cambia muchísimo el diseño con el tiempo, sobre todo en una startup. Y supongamos que ya ese icono o ese logo o lo que fuera que estábamos usando el SVG ya no es más azul y el diseño ahora es naranja. Entonces tenemos que sobreescribir el hexadecimal para cambiar y que se cambie en todo el proyecto. ¿Qué pasa acá con esto? Ahora tenemos una variable que se llama azul y el hexadecimal es naranja. Y eso no está bueno. Y de repente a mí me pasó que en proyectos en los que estuve trabajando veía también mucho de esto. Un celeste que llamaba rosado y así por haber nombrado las variables por lo que eran. Capaz que serviría más llamarlas tipo color primario, primary color, secondary o cosas así que llamarla por el color exacto. Entonces, bueno, con las variables una lección aprendida es usar nombres semánticos y que tengan también coherencia con nuestro proyecto y con las cosas que sabemos que van a cambiar. Así le sacamos provecho a las variables. Y bueno, y ahora que ya estamos hablando de nombres semánticos, es como nosotros, bueno, si ven acá este pedacito de Haml, es el típico Haml para hacer una estructura. Estas son las famosas clases de diseño no semánticas y a todos nos gusta usar clases de diseño semánticas. Esto es para hacer una grilla muy sencilla que es la que está acá. Por ejemplo, clases customizadas para nosotros que tengan más significado. ¿Qué pasa con esto? Una de las cosas que se habla mucho es, bueno, usar clases semánticas y usar los extend de SAS para llamar a la parte de diseño. Un extend es básicamente extender un selector en otro, o lo que se decía en CSS, colgarte de los estilos de un elemento. Bueno, nosotros lo vemos así el SAS y es súper cortito, es súper limpio y pareciera que tuviera mucho sentido lo que estamos haciendo. El problema de esto es que nos olvidamos que, por ejemplo, acá yo les marco el elemento columns, que va a ser un elemento que se va a repetir muchísimo, porque casi todas las cosas en web son columnas. Entonces, si nosotros extendiéramos columns en un montón de selectores semánticos, pasaría esto, tendríamos una lista gigante de selectores llamando a los mismos estilos. Y imagínense que acá les di un ejemplo muy simple, pero esto es una pequeña lista, pero imagínense en un proyecto grande de web, esta lista puede crecer y por experiencia propia les digo que no está bueno cuando tenés que cambiar cosas y de repente tenés una lista de selectores y es enorme. Y además también es algo que no haríamos con CSS en buenas prácticas. Bueno, y también ese es un problema que teníamos con CSS, nos quejábamos de que era muy grande el archivo y estamos haciéndolo también muy grande con SAS. Además, bueno, hay un browser que tiene mucha actitud, que no le gusta este tema de los selectores así. Yo, la verdad, no sé bien por qué es, pero sé que no le gusta, o sea, no funciona. Bueno, hay otro tema. Bueno, con los extends, entonces, una lección es, nos fijamos el output final. Una manera de hacerlo es, bueno, si no te fijas en el browser, podés tener en Sublime o lo que usen,
abierto el archivo donde se compila el CSS y el partial a ver cómo queda. En este ejemplo que les di hay otro error que cometí con los extend. Tenemos el mismo ejemplo de antes, pero como ven, yo estoy extendiendo dos selectores acá. Y esto, SAS no lo entiende, no es que va a poner la clase y abajo de esa clase va a poner los estilos a las reglas. SAS lo entiende de esta manera, pone esto y lo va a poner separados en distintos selectores o listas de selectores, porque esto también puede ser una lista. Eso no está bueno porque de repente tenés que cambiar algo de ese elemento, de esa clase, y tenés que ir a buscarlo en distintas partes, está todo separado. Entonces, por las dudas, traten de usar un solo extend por cada selector. O sea, uno solo está bien, el otro es demasiado raro, el resultado que obtenemos. Otra manera, otra técnica que se puede usar es quizás usar placeholders en vez de selectores. Por ejemplo, tenemos el mismo ejemplo de antes, y en vez de usar clases, vamos a llamar a placeholders. Un placeholder es un selector mudo, por así decirlo, que a menos que nosotros lo estemos extendiendo, no va a tener ningún output de CSS. Como acá, en el caso de columns, nosotros llamamos a columns y no va a tener ningún output de CSS, a menos que hagamos el extend. ¿Qué pasa con esto? Es exactamente el mismo problema que con extend, con la única diferencia de que columns no va a estar en esta lista. Entonces, capaz que pensando de que es un placeholder, lo usamos un montón, como si fuera un extend, y después no nos damos cuenta que tiene en realidad las mismas reglas. O sea, pero bueno, el placeholder a mí me resulta útil para otras cosas, quizás no para cosas tan serias como una grilla. Por ejemplo, para pequeños estilos, por así decirlo, pedacitos de estilo que yo quiero repetir en los archivos, como bordes o colores de fondo, o cosas que no tienen tanto que ver con estructura, sino más con diseño, pero visual. Acá, por ejemplo, bueno, ahí se corta, pero podemos ver que extendemos y si lo usamos muy poquito, con criterio, es una buena feature el placeholder. Así que bueno, es para pequeños pedacitos de estilo, nada más, no para una grilla, por ejemplo. Bueno, y otra de las herramientas que SAS nos da son los mixins, que la verdad que bien usados y con funciones y cosas así más complejas, están buenísimos, te devuelven cosas, te solucionan muchos problemas de UI. Pero bueno, acá tenemos lo mismo, la misma grilla, y en vez de usar o extends, vamos a llamar mixins. Sé que con la otra sintaxis de SAS se pone include y el nombre del mixin. Estos mixins obviamente van a estar en otros partials y nosotros los vamos a estar llamando y les ponemos argumentos para justo el elemento que queremos usar. En este caso, bueno, vamos a llamar a las grillas y a las columnas y a las rows. Entonces, perdón, saltó ahí. El output que tiene, es este. Entonces, parece como más bonito, o sea, tiene CSS, ya no tiene el tema de las comas, de las listas de selectores, parece mucho mejor. Pero esto sirve si no usas de vuelta un montón de selectores semánticos llamando a mixins, porque a la larga el mixin es una manera compacta de ver un pedacito de CSS. O sea, vos de acá llamaste con más mixins y el resultado de CSS va a ser mucho más grande. Y si vos usás el mixin porque solamente te parece una línea en todos tus selectores y no ves el CSS, no te das cuenta que a la larga estás inflando el CSS con cosas, con estilos, y que encima se repiten. Así que hay que tener cuidado con los mixins. Básicamente lo que yo puedo decir de los mixins es que habría que usarlos con cierto criterio y bueno,
en combinación con otras cosas como funciones en SAS, son bastante de ayuda. Yo les voy a contar más o menos cómo estructuro un proyecto. Más que nada, siempre trato de priorizar, además de lo que es diseño y todo lo visual, performance, porque un CSS muy pesado hace que el sitio vaya muy lento y eso no puede estar bueno. Yo separo por partials. SAS tiene la opción de que vos podés hacer imports con un solo request de HTTP, entonces eso está muy bueno porque podés estructurar bien tu proyecto. Yo lo separo en módulos, partials y vendor. En módulos lo que yo pongo es todo lo que no me genere un output de CSS a menos que esté declarado. Por ejemplo, los mixins, las variables, patterns que armé con placeholders, a menos que yo no extienda o los llame, no pasa nada, quedan ahí. Después en partials ya pongo cosas como más concretas, elementos de UI que voy a usar y cosas así. En partials tengo un consejo que estoy usando mucho, que quizás en vez de usar tengo un archivo de variables locales, de variables globales, y ese lo tengo para todo el proyecto. Pero por ahí a veces en los mixins o en algunos partials declaro variables localmente, entonces si tengo que volver a usar ese mixin en otro proyecto, agarro el archivo y lo muevo de un lado a otro. Y bueno, todo lo que es CSS terciarizado iría en lo que es vendor, ya si usemos Foundation, Bootstrap o Skeleton, no sé, grillas que usemos. Y todo esto se va a compilar en el main SAS, y main SAS después se va a compilar en CSS. Así que bueno, para mí SAS es glamoroso, está buenísimo, pero no le va a dar la arquitectura a tu proyecto. Es decir, que si vos tenías o tenés malos hábitos con CSS, es probable que si no pensás bien cómo va a ser la arquitectura de CSS o de SAS de tu proyecto, no es que SAS con sus features te solucionan los problemas. Entonces, lo que yo recomiendo es que hay que elegir una técnica que te dé, al fin y al cabo, el mejor output y que mantenga tu CSS predecible, que lo puedas reusar tanto en proyectos como en otros, que sea mantenible, es decir, que ya dejemos de estar parcheando un mismo archivo, y bueno, que sea escalable y que sea fabuloso. Eso es. Así que bueno, yo soy Noelia Cabane, este es GitHub, mi Twitter y Dribbble, y bueno, yo la hice más cortita, así que si tienen alguna pregunta. Y otra cosa más que les quiero decir es, bueno, yo vengo de Buenos Aires, donde está Restaurando, y siempre estamos buscando gente que le interese el producto, desarrollo en Ruby, así que ahí está el sitio si quieren. Así que bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta para hacerme? Hablé muy rápido. Ahí está. Gracias.